Estaba ayudando a mi mamá con su laptop vieja cuando encontré un correo extraño. Abrí el enlace sin pensar mucho, y terminé en el portal de un banco suizo. Había una cuenta con más de $2 millones a su nombre, creada en 2003. Y nadie, absolutamente nadie, sabía de eso. Ni siquiera ella, según dijo. Por cierto, si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal. Subimos contenido nuevo todos los días con historias reales, giros inesperados y secretos familiares que parecen de película. Todo empezó hace un par de semanas, un domingo por la tarde. Estaba en casa de mis papás porque a mi mamá se le había quedado pegado el Word, como dice ella. Básicamente, el icono desapareció y pensó que el computador estaba infectado por rusos. Tiene 67 años, es adorable, pero la tecnología la estresa más que la deuda externa. Me senté en su escritorio, con esa laptop tosiva que parece sacada de un museo, y mientras buscaba actualizaciones y desinstalaba basura, noté un archivo TXT en el escritorio que decía simplemente, clave bancaria. Lo abrí por inercia, pensando que sería algún intento raro de contraseña para Netflix, pero estaba lleno de números y símbolos. Unos segundos después, me llegó una notificación emergente de su navegador que decía: ¿deseas guardar esta sesión en Bank Zurich, che? Yo me quedé. ¿Qué carajos es esto? Mamá, ¿tú tienes una cuenta en Suiza? ¿Qué? ¿Qué cuenta? ¿De qué hablas? Me contestó desde la cocina, sin venir a mirar. Le giré la laptop, le mostré la pantalla, y ella se acercó con esa cara que mezcla confusión con sospecha pasiva. Tomó los lentes, leyó por encima, y me dijo: no recuerdo haber abierto nada en Suiza. ¿Seguro que eso es mío? Y en ese momento lo supe, o estaba mintiendo descaradamente, o había una historia muy rara detrás de eso. Pero lo que vino después, lo que descubrí al entrar a esa cuenta con las credenciales que estaban guardadas automáticamente, es algo que no me esperaba ni en mis peores teorías conspirativas. Mi mamá se quedó en silencio mientras yo navegaba por el portal de ese banco suizo. Era una interfaz sencilla, toda en inglés, con una opción de balances y otra de movimientos. Lo primero que hice fue mirar el saldo total. $2.084.317.62 americanos. No supe qué decir. Solo la miré, y ella se cruzó de brazos como si yo fuera el que tenía que dar explicaciones. ¿Eso es tuyo? Le pregunté. No tengo idea. ¿Estás seguro que eso no es un virus o algo falso? La respuesta me pareció tan poco creíble que me dio risa nerviosa. ¿Un virus que te muestra una cuenta suiza con autenticación, $2 millones y transacciones reales? Lo dudaba mucho. Me metí a los movimientos. Y ahí fue donde todo se volvió aún más raro. La cuenta no tenía ingresos desde 2009, y el último movimiento era un depósito único de $500.000 desde algo llamado Sequoia Holdings. Busqué esa empresa en mi celular. Resulta que era una consultora que trabajaba con gobiernos y contratistas internacionales. ¿Mi mamá? ¿Relacionada con eso? Ni de broma. Mamá, en serio. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanto dinero acá? Ella se sentó en la silla, se puso pálida, y me dijo algo que no se me va a olvidar. Tu papá trabajaba con gente que yo no conocía, él desaparecía por semanas. Tal vez esto era suyo. Tal vez dejó esto para nosotros, o para alguien más. Mi papá murió en 2016. Siempre fue reservado, algo paranoico, pero creíamos que era por estrés laboral. Trabajaba en logística internacional, lo cual, según él, era mover mercancía para empresas grandes. Nunca especificó más. Pero ahí me cayó una duda pesada en el estómago. ¿Y si este dinero no debía estar ahí? ¿Y si alguien lo está buscando? ¿Y si es dinero sucio? Le pregunté, en voz baja, como si alguien pudiera oírnos. Mi mamá me fulminó con la mirada. Entonces no toques nada. No muevas ni un centavo. Y yo, en ese momento, ya había hecho clic en ver historial completo. Lo que apareció ahí, fue lo que cambió todo. No solo para mí, sino para toda la familia. El historial completo de la cuenta tenía solo unos 15 movimientos en total. Todos depósitos grandes, entre 100,000 pesos y 500,000 pesos, en lapsos de 6 meses o más, y todos entre 2003 y 2009. Nada había salido de esa cuenta. Ningún retiro, ninguna transferencia. Como si fuera una bóveda sellada. Pero lo que me dejó congelado fue que en la mayoría de los depósitos aparecía una misma referencia en el concepto. B/N, C Montalvo Ref. 497. Le mostré eso a mi mamá y me dijo que no conocía a ningún Montalvo.
Pero entonces abrí una nueva pestaña, busqué el nombre, y ahí apareció un artículo viejo en un blog político de 2010. Título: Carlos Montalvo, el hombre clave en los contratos fantasma del Ministerio de Energía. Y ahí estaba su foto. Juro por lo que más quiera que reconocí al tipo de inmediato. Mamá, este tipo fue a mi bautizo. Le dije. Ella se quedó tiesa. Se llevó la mano a la boca. No puede ser. Carlos era amigo de tu padre en los 90. Yo pensé que estaba muerto. ¿Y qué hacían juntos? No lo sé. Solo que venía con regalos caros y hablaba bajito. Me caía mal. Ahora estaba claro que mi papá sí tenía relación con esta cuenta. Y probablemente con ese Montalvo también. Esa noche me fui a casa con la cabeza hirviendo. No le conté nada a mi hermana, ni a mis tíos, ni a nadie más. Mi mamá me pidió que lo dejara así, que era dinero maldito. Pero ya era tarde. Yo había iniciado sesión, tenía los datos de acceso, los historiales, y lo peor, la curiosidad. Pasé los siguientes días revisando todo lo que encontré sobre Montalvo. Resulta que desapareció en 2011, justo antes de ser citado a declarar en un juicio por corrupción. Literalmente, se esfumó. Algunos decían que estaba en Panamá, otros que en Paraguay, otros que muerto. Pero nadie lo sabía. Y fue entonces cuando me llegó el correo. Desde una dirección rara, vigilancia.kg@protonmail.com. El asunto decía: no es tuyo. Aléjate. Adentro, solo una frase. Última advertencia. No le respondí al correo. Lo cerré, lo dejé ahí. Pero me temblaban las manos. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Me llegó un correo anónimo. Dice que me aleje. ¿De qué correo? ¿Qué decía exactamente? Se lo leí. Ella guardó silencio unos segundos y luego me dijo, muy seria: cambia las contraseñas de todo. De todo. Correo, banca, redes, incluso Netflix si hace falta. Fue la primera vez en mi vida que la escuché hablar con miedo de verdad. No preocupación. Miedo real. Yo traté de hacerle caso. Cambié claves, activé verificaciones, cerré sesión en todos mis dispositivos. Pero ya era tarde. Ese correo no venía de un bot, ni de una estafa de phishing. Esa persona sabía exactamente lo que yo estaba viendo. Y lo confirmé 2 días después. Estaba en casa, trabajando desde la laptop, cuando sonó el timbre. Era el portero del edificio. ¿Estás esperando un paquete, jefe? No, ¿por? Un tipo dejó esto para ti. No dio nombre. Dijo que era urgente. Era un sobre Manila. Sin remitente. Solo mi nombre escrito con marcador negro. Lo abrí con un cúter, con una mezcla de miedo y curiosidad. Adentro había una sola foto impresa en papel barato. Era una imagen de mi mamá, saliendo del supermercado, el día anterior. En la parte de abajo, con tinta roja, decía: ella tampoco está a salvo. Me quedé paralizado. La garganta se me cerró. Le marqué a mi mamá al instante y le conté lo que pasó. ¿Estás diciendo que me están siguiendo? Sí. Y no solo a ti. Creo que saben que tengo acceso a la cuenta. Te dije que no tocaras nada. Ese dinero no es tuyo ni mío. Es de alguien más. De alguien peligroso. Y ahí explotó. Por primera vez, me gritó algo que había estado callando todo este tiempo. Tu padre no era un santo. Tú no sabes con quién se metía. Ese dinero podría costarnos la vida. La línea quedó en silencio. Yo estaba sudando frío. No sabía si llamar a la policía, a un abogado, o comprar un pasaje al otro lado del planeta. Y justo cuando creía que la situación no podía volverse más insólita, recibí una llamada de un número privado. No suelo contestar, pero esa vez lo hice. Una voz masculina, ronca y pausada, dijo: sabemos lo que viste. Tenemos una oferta. Y colgó. Después de esa llamada, pasé media hora caminando en círculos por mi departamento como si eso fuera a darme respuestas. Intenté volver a llamar, pero por supuesto, número privado, sin rastro. Y apenas logré calmarme un poco, me llegó otro correo, esta vez con un archivo adjunto, propuesta PDF. No lo abrí de inmediato. Lo escaneé con 2 antivirus distintos, le saqué una copia offline. Cuando por fin lo abrí, era una sola hoja escrita en inglés muy formal, tipo carta de abogado. Pero estaba dirigida a mí, con mi nombre completo y número de cédula. El mensaje era simple, y al mismo tiempo, completamente absurdo. Usted tiene acceso legítimo a una cuenta que pertenece a una estructura privada. A cambio de su silencio y colaboración,
Le ofrecemos una suma de 250,000 pesos a transferir a cualquier cuenta que indique, más la garantía de que usted y su familia serán protegidos. Y abajo, una nota escrita a mano, escaneada. Si no responde en 48 horas, entenderemos que desea unirse a la lista de los que hacen preguntas. Le mandé el archivo a mi mamá. Me respondió en menos de 5 minutos. Bórralo. No respondas. No toques ese dinero. Pero ya no era tan simple. Porque yo sí había tocado el dinero. No retiré nada, pero ya había entrado a todo, había descargado historiales, hecho capturas. Ya era parte de esto. Esa noche me costó dormir. Me despertaba a cada rato mirando la ventana, con la sensación de que alguien me observaba. Dejé mi celular en modo avión. Empecé a pensar si valía la pena desaparecer por un tiempo, o incluso, aceptar el trato. Al día siguiente, fui a casa de mi mamá. Necesitaba hablar con ella en persona. Llevé el PDF impreso. Cuando llegué, noté algo raro. La puerta tenía el cerrojo cambiado. Toqué. Nada. Volví a tocar. Nadie. Entonces me llegó un mensaje de mi hermana, vive en otro país, en Europa. ¿Es cierto lo que me dijo mamá? ¿Que papá estuvo metido en algo ilegal? ¿Por qué no me contaron? Ella ya sabía. ¿Cómo que te dijo eso? ¿Cuándo hablaste con ella? Hoy. Por video. Pero no estaba en su casa. Dijo que se iba unos días. Yo no sabía que mi mamá se había ido. No me avisó. Me metí a su ubicación compartida, teníamos activado eso en caso de emergencias, y estaba desactivada. Entonces entré al grupo de la familia. Revisé. Mi mamá se había salido del grupo esa mañana. Desapareció. Sin dejar nota. Sin decir a dónde. Y lo único que encontré, en la cocina, fue su taza de café a medio tomar, y un papel arrugado con lo que parecía una dirección. Solo decía: Córdoba 39, piso 5. Nunca había escuchado esa dirección. Y ahí fue cuando decidí hacer algo que probablemente fue una de las peores ideas de mi vida. Fui a ese lugar. Solo. Llegué a Córdoba 39 a las 4:36 de la tarde. Era un edificio viejo, de los años 60, en una zona que no conocía mucho, algo retirada del centro. Ni cámaras, ni portero. Solo una puerta oxidada con un timbre que parecía no funcionar. Subí por las escaleras hasta el piso 5, como decía la nota. Solo había una puerta. Ni cartel, ni número. Toqué. Nada. Esperé. Silencio absoluto. Estaba por irme cuando escuché un clic del otro lado. Alguien había quitado la cadena. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una voz me dijo: ¿vienes solo? Sí. Silencio. Luego, la puerta se abrió del todo. Y ahí estaba mi mamá. Tenía el cabello recogido, estaba sin maquillaje, y con una expresión tan seria que casi no la reconocí. ¿Qué haces acá?, me preguntó, en seco. ¿Qué hago yo? Tú desapareciste sin decir nada. Me dejaste con amenazas y correos cifrados y ahora apareces en un departamento que parece escondite de película de espías. Ella no dijo nada. Solo caminó hacia adentro. Yo la seguí. El lugar estaba casi vacío. Un par de maletas, una cafetera portátil, un colchón en el piso y una caja metálica cerrada con candado. En la mesa había documentos, pasaportes, y una laptop abierta con mapas en pantalla. Me giré hacia ella. No podía más. ¿Qué está pasando? ¿Qué es toda esta mierda, mamá? ¿Quién era papá en realidad? Y entonces me lo dijo. Casi sin respirar, como si llevara años practicando esa confesión. Tu papá trabajaba para una red que movía fondos de gobiernos. No era exactamente legal, pero no era un criminal. Era un intermediario. Cuando intentó salirse, lo amenazaron. Él dejó esa cuenta a mi nombre por si pasaba algo. Me hizo prometer que nunca la tocaría, ni diría nada. Pero, ¿por qué me lo ocultaste? Porque si alguien sabía que tú tenías acceso, iban a venir por ti. Ya vinieron. Ella se sentó, se llevó las manos al rostro. Pensé que esto había terminado cuando tu padre murió. Pero alguien activó los rastreos otra vez. Quizás cuando entraste a la cuenta, se encendió una alerta automática. Y ahora nos están vigilando. Me quedé en silencio. Toda mi vida pensé que mi papá era un tipo normal. Callado, sí. Reservado. Pero ahora me entero que fue una especie de, ¿qué? ¿Lavador? ¿Testaferro? ¿Agente encubierto? Y luego vi la caja metálica. ¿Qué hay ahí? Todo. Todo lo que nos puede salvar o destruir.
Pero necesitas estar preparado para verlo. Yo ya no estaba pensando con claridad. Estaba entre el miedo, la rabia y la adrenalina. Ábrela. Ahora. Ella sacó una llave que tenía colgada al cuello. Abrió el candado. Dentro, había un pasaporte con el nombre de mi papá, y una foto que no era él. Un fajo de billetes nuevos, de distintas monedas. Un sobre negro con una palabra escrita en letras doradas. Testigo. ¿Qué es esto? Es lo que tu padre dejó por si lo mataban. Si ese sobre sale a la luz, varios nombres importantes se hunden. Por eso lo están buscando. Yo no sabía si llorar, correr, o reír de lo absurdo. ¿Y ahora qué hacemos? Mi mamá me miró. Ahora decidimos, o lo usamos, o desaparecemos. Y yo, en ese momento, no sabía cuál era la opción más peligrosa. Me quedé mirando el sobre negro con la palabra testigo durante varios minutos. Era como tener una granada sin seguro en las manos. Si eso era lo que mi papá dejó como seguro de vida, entonces no era solo un documento, era una sentencia. Para alguien. Le pregunté a mi mamá si alguna vez lo había abierto. No. Él me lo dio en 2014 y me dijo, si muero y ves que no fue un accidente, abre esto. Pero, nunca supe si su muerte fue natural. ¿Y si lo abrimos ahora? Solo si estás dispuesto a que no haya vuelta atrás. Lo abrí. Adentro había un pendrive negro envuelto en cinta aislante, y una hoja escrita a mano con letra de mi papá. Decía, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy. Lo que hay en este pendrive no es dinero, es verdad. Y la verdad pesa. Si la haces pública, protege a tu madre y a tus hermanos. No confíes en nadie. Ni siquiera en los que dicen que son amigos del gobierno. La verdad no les importa. Solo el control. Conectamos el pendrive a la laptop. Mi mamá se puso a mi lado, como si estuviéramos por lanzar un misil. Lo que vimos fueron videos y documentos internos de reuniones con políticos, transferencias de millones de dólares, contratos firmados con empresas fantasma en paraísos fiscales. Aparecían nombres, rostros, fechas. Incluso una grabación de audio de alguien ofreciendo borrar a un testigo por $500,000. Era jodidamente real. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Le pregunté a mi mamá. Nada. Guardarlo. Es la única carta que tenemos. ¿Y si lo quieren más que la cuenta? ¿Y si vienen por esto? Ella suspiró, como si ya tuviera la respuesta pensada hace años. Por eso me fui. Para decidir qué hacer con calma. No lo voy a publicar. No por ahora. Pero si algo me pasa, quiero que lo entregues, y elijas tú a quién. La miré. Entendí, en ese momento, que no iba a convencerla de irse lejos, de huir. Ella había vivido con ese secreto por más de una década. Ya no tenía miedo. Oh sí, pero había aprendido a convivir con él. Nos quedamos unos días en ese departamento, reorganizando todo. Enviamos copias del contenido a 2 lugares de confianza, una caja fuerte en otra ciudad, y un abogado del que no sabré su nombre hasta que sea necesario. Cambié mi nombre en redes, vendí mi auto, desaparecí por un tiempo. La cuenta sigue ahí. Los 2 millones de pesos siguen ahí. Intactos. No los toqué. No lo haré. No sé si alguna vez podré. A veces me despierto en mitad de la noche esperando ver una silueta en la ventana, o un sobre nuevo en la puerta. Pero hasta ahora, no ha pasado nada. ¿Y saben qué es lo más jodido? Mi papá era el bueno. Él intentó salirse. Él intentó advertirnos. Y lo pagó con su vida. Así que ahora les pregunto a ustedes. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Tomarían el dinero y correrían? ¿O guardarían el secreto, sabiendo que podrían perderlo todo? ¿Fui yo el que se pasó de paranoico, o simplemente desperté demasiado tarde? Por cierto, si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal. Subimos contenido nuevo todos los días, con relatos que te van a hacer pensar, enojarte o simplemente quedarte con la boca abierta. Nos vemos en la próxima.